Hola, yo soy Paula Martínez, ¿cómo están? Periodista de La Voz del Interior. Esta es una producción para La Voz, Vía País y Los Andes, y en esta ocasión vamos a hablar sobre qué está pasando con el dólar, con tres economistas de Córdoba que conocen el tema en profundidad. Primero va a ser Diego de Aquino, que es economista de amplia trayectoria en el sector público y privado. Leticia Tolosa, agente de bolsa, vicepresidente de Petrini Valores y docente de finanzas de la universidad, y Gastón Utrera, economista, presidente de Economic Trends y referente en análisis de coyuntura de los sectores de Córdoba. Para empezar, vamos a plantear un poco la pregunta general que se están haciendo todos: ¿qué está pasando? ¿Por qué está el dólar tan movido, tan convulsionado? ¿Y cuál podría llegar a ser el impacto que tiene esto en los precios de toda la economía? Vamos a empezar con Diego de Aquino. Te damos la palabra para que nos puedas explicar un poco tu visión. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Leticia y Gastón. Respondiendo a tu inquietud, yo creo que el elemento más poderoso del año es la fenomenal emisión de pesos que ha habido en la economía, que está en el orden de los 2 billones de pesos emitidos en lo que va del año, de los cuales más o menos un billón y medio están emitidos desde que se inició la cuarentena a fines de abril. Eso sumado a una economía frenada, que le cuesta producir dólares, donde la gente está limitada en sus capacidades elaborativas, ha producido señales, digamos, que se expresan en el mercado de cambio. Pero fundamentalmente a mí me parece que lo que está pasando con el dólar es eso, que está expresando una cantidad de pesos que no se corresponde con la cantidad de dólares que había hasta el año pasado. Y respecto a los precios de la economía interna, me parece que las medidas que tomó la semana pasada el gobierno, que se activaron a partir del día lunes, creo, que tiene que ver con limitar básicamente el acceso de los importadores al mercado de cambios y a enviarlos, digamos, a una búsqueda de dólares más parecido a lo que es el contado con liqui, el dólar MEP o el blue eventualmente. Me parece que allí el gobierno está empezando a tomar el costo de asumir lo que será seguramente un ajuste en el tipo de cambio oficial en su transmisión a precio, porque en el fondo lo que está produciendo es eso, está corrigiendo la ecuación de costos a quien importan bienes finales o insumos intermedios, y eso obviamente se va a empezar a visualizar progresivamente en los precios internos de aquellos bienes que están vinculados, como digo, a la importación de mercaderías finales o a bienes intermedios. Más lo vamos a sentir cuanto más vayamos recuperando las libertades económicas normales que tiene una economía capitalista. Bien, gracias. Leticia, tu visión desde el sector financiero de los mercados. Activamos el micrófono, Leticia. Hola Gastón, Diego, Paula, gracias por convocarme. Una primera aclaración: no soy economista, simplemente soy de la rama de las ciencias económicas y estoy en finanzas, trabajando en finanzas desde hace muchos años. Y bueno, la percepción que hay en el mercado es esto de qué va a pasar con el tipo de cambio nominal, ¿no? Porque en realidad hay dos valores que siempre hay que comparar, que es el tema de la nominalidad del valor del dólar versus el tipo de cambio real. Y ahí hay tres variables que uno siempre debe ir comparando para ver qué pasa con el tema de la paridad, que es la tasa de interés, la tasa de inflación y el tipo de cambio. Si uno mira lo que ha ocurrido hasta ahora, en realidad en el año, si uno dice para atrás, la devaluación fue aproximadamente alrededor del 56%, la inflación está alrededor del 46% y las tasas de interés están por debajo de ese valor. Con lo cual, en realidad, el tipo de cambio en términos reales no es que ha perdido valor. El problema es la expectativa que hay hacia adelante con este, digamos, problema de la limitación de usar dólares oficiales para las operaciones de importación.
Entonces, ¿qué ha visto el Banco Central? Que en estos últimos meses ha perdido importante cantidad de reservas. ¿Cuál fue la medida para evitar esto? Hacer limitaciones a las importaciones. Mientras tanto, espera que la exportación le provea dólares al gobierno para volver a equilibrar las cuentas. Ahora, esta restricción, que puede ser temporal, va a terminar afectando la economía, como muy bien lo aclaraba Diego recién, y este valor que van a usar ahora los importadores para ponerle el valor a su materia prima, va a implicar que tomen un tipo de cambio de lo que es, digamos, el dólar MEP o el dólar bolsa, que tiene una importante brecha respecto al dólar oficial. Entonces, el riesgo es que la expectativa de inflación sea aún mayor de la que actualmente está haciendo la economía. Y por otro lado, en las cuestiones bursátiles, digamos, han limitado muchísimo la demanda de dólares que normalmente las empresas hacen para resguardar su capital por algún uso posterior. Y eso también ha hecho que el tipo de cambio del dólar MEP haya caído o haya ajustado, pero no es mercado libre lo que está produciendo ese valor, sino realmente restricciones. Habrá que ver cómo sale el gobierno o el Banco Central de estas restricciones, porque me parece y opino con mi atrevimiento frente a dos economistas, de que estas restricciones en realidad van a provocar más parálisis en la parte productiva, con lo cual, en lugar de mejorar la posible situación económica para poder hacer frente a las cuestiones financieras, no se va a dar. No hay duda que hay un tema fundamental, que es el tema del arreglo de la deuda, o de terminar con el tema de la negociación de la deuda. Que si eso se cumple el próximo viernes, que es el 12 de junio, me parece que ya va a haber un tema menos. No es el único, pero es muy importante para saber cuál va a ser el tema del comportamiento del dólar de aquí en más. Porque eso impacta, obviamente, en inversiones y en flujo de capital. Muchísimas gracias, Leticia. Te doy la palabra, Gastón, desde el sector empresario y productivo. ¿Cómo estás viendo este tema? Complemento lo que muy bien explicaban Diego y Leticia con lo siguiente. El dólar que impacta sobre la fijación de precios internos de la economía y por lo tanto sobre la inflación es siempre en condiciones normales el dólar oficial y no las distintas versiones de dólares no oficiales, el dólar paralelo, el dólar bolsa, el contado con liquidación. De hecho, eso es algo que deberíamos haber aprendido de la experiencia de 2015, cuando el gobierno que asumía planteaba que podía unificar el tipo de cambio paralelo, que en ese momento estaba en 16, con el oficial que estaba en 9,70, sin generar efectos inflacionarios, porque los precios ya estaban atados al valor de 16, y eso mostró que era falso. También uno podía darse cuenta antes de que ocurriera, pero la realidad mostró que efectivamente eso generó inflación. Bueno, lo mismo ocurre ahora, y eso explica por qué la inflación en estos meses es tan baja, entre otros factores, por supuesto, mientras las distintas versiones de dólar no oficial, como bien explicaba Leticia, han subido mucho en las últimas semanas. Ahora, lo que el Banco Central efectivamente empezó a hacer en los últimos días, que es ir poniéndoles más restricciones a los importadores para el acceso al mercado oficial, empieza a cambiar esa situación y empieza a hacer correr riesgo de que sobre los precios internos y sobre la inflación empiece a impactar lo que ocurra con las distintas versiones no oficiales del dólar. Esto lo plantea el Banco Central como algo transitorio, con lo cual ahí entra lo que planteaba Leticia. En la medida que se resuelva rápido y favorablemente bien la negociación de la deuda, podríamos esperar, si el Banco Central cumple con esto de que estas restricciones son transitorias, de volver atrás y por lo tanto no generar daño en términos inflacionarios por lo que hoy está ocurriendo con el dólar. Si se fueran profundizando las restricciones cambiarias, eso hará que por lo menos los precios de importaciones, trasladándose al mercado interno con un dólar no oficial, empiecen a presionar sobre la inflación. De todas maneras, todos los precios de los bienes exportables, como son los alimentos, seguirían atados al dólar oficial. Y de cualquier manera, todas estas restricciones cambiarias y la incertidumbre que hay acerca de las restricciones cambiarias, si algo tiene hoy cualquier importador y cualquier empresa
industriales que no sabe cuál es su costo de reposición, cuál es el costo de su insumo. Bueno, todo eso impacta, como decía Leticia, negativamente sobre la economía, porque en muchos segmentos de la economía directamente nos quedamos sin precio y eso es muy negativo, con lo cual cuanto antes se resuelva y se vuelva atrás con esas medidas de restricciones cambiarias, mejor para la economía real, es decir, para la producción y para el empleo. Bueno, atado un poco a todo esto que han comentado, quería plantear una situación que el gobierno está mencionando muchas veces y es el tema de especificar la economía, ¿no? Le voy a dar primero la palabra a Leticia, que está en el mercado y justamente el primer objetivo son los instrumentos financieros. ¿Qué tan posible es que se especifique la economía? O sea, que la gente empiece a ahorrar en pesos, a pensar en pesos, esto ya para Diego y para Gastón, para pensar en toda la economía en general. ¿Puede ser factible? ¿Qué condiciones deberían darse? Pero empecemos, Leticia, viendo qué pasa con los instrumentos financieros en pesos. Bueno, en realidad acá se condena mucho a la gente que piensa en dólares y se lo quiere obligar a la gente que piense en pesos. Cuando los pesos sean resguardo de valor o sean medida de rentabilidad positiva en términos reales, la gente va a pensar en peso. Es decir, no hay una cuestión de una conducta mala y buena por elegir una y otra moneda. Lo que todo actor económico pretende, obviamente, es proteger su flujo de fondo, ya sea su flujo de fondo de excedente o su flujo de fondo de capital. Entonces, en algún momento, si la economía propone empezar a funcionar y a rebotar o a tranquilizarse en B, en U, en L, ya veremos cuál es la forma de rebote, y realmente la economía, digamos, brinda una posibilidad de recuperación, y la inflación logra calmarse y las tasas de interés en términos reales resultan positivas, la gente se va a quedar en pesos sin ningún problema. El gobierno está haciendo algunas propuestas de canje, intentando cambiar alguna parte de la emisión en deuda por emisión en pesos, que hasta el momento ha sido voluntaria. Ha cambiado una importante cantidad de letes vencidas, no cumplidas, que por un decreto de necesidad y urgencia prorrogó su pago hasta diciembre, pero propuso hacer un canje por bonos ajustados por inflación, ¿no? Y esa propuesta de canje fue aceptada en una magnitud considerable. Esto está diciendo que parte de esos tenedores, ¿no?, aceptaron estos títulos en pesos. Uno puede decir, sí, pero ahí hay inversores institucionales, no hay inversores individuales. En realidad es que hubo de todo, y hay personas que hoy, al tener algún ahorro en pesos, piensan en comprar algún título ajustado por inflación, que pareciera ser que es como una variable que no me va a dejar perder poder adquisitivo de la moneda. ¿Cuál es el temor que todos tienen? Que nos acordamos mucho de la historia reciente pasada, y ¿qué nos dice esa historia reciente pasada? Que en algún momento los índices de inflación no terminaban de reflejar el verdadero comportamiento de los precios. Entonces, esos instrumentos que hoy parecen ser una buena opción, en realidad, cuando se ocurra algo, cuando aparezca alguna variable que algo de esto pase, obviamente que el instrumento no va a servir nuevamente. Lo que está pasando también es que en estas últimas semanas hay empresas que necesitan buscar financiamiento y están optando por colocar dos tipos de títulos. Unos con tasas Badlar, con tasas de interés más un determinado spread, y otros con lo que habitualmente se llama el dollar link, o los títulos emitidos a un tipo de cambio oficial, y que al vencimiento se le va a devolver pesos en función a lo que valga ese tipo de cambio oficial, pensando que el dólar oficial va a acompañar al menos al valor de la inflación, o al menos en términos reales superior a la tasa de interés. Entonces esos títulos que hoy están colocando empresas como
YPF, Cresut, IRSA, están teniendo bastante aceptación en el mercado como una alternativa de ahorro. Ahora, especificar la economía de manera compulsiva sería un error total. ¿Que hay miedo? Hay miedo, la gente por ahí tiene temor de que se quiera especificar de manera compulsiva. Yo creo que terminaría de destruir la economía una medida en ese sentido. Ahora, ir generando algún tipo de instrumento con lo cual la gente deje de pensar en dólares y use algún otro instrumento, me parece que en la medida que se tenga confianza del instrumento, eso se va a ir produciendo. Bien, gracias, Leticia. Gastón, ¿cómo lo ves vos desde el sector que asesora de las empresas? ¿Pensamos en pesos o no? ¿O seguimos en dólares? Te diría lo siguiente. Cada vez que un gobierno corre de atrás a los problemas del sector cambiario y empieza a imponer distintos tipos de restricciones cambiarias, tiende a recurrir al packaging, al empaque de la especificación como una forma de poner cierta causa que parece noble por detrás de instrumentos que tienen que ver solo con un manejo coyuntural. Por eso está ocurriendo ahora que se habla de especificación, después de todo lo que hablamos de lo que ocurre en el mercado cambiario, y ocurrió en años recientes exactamente lo mismo. La cuestión es que si un gobierno verdaderamente quisiera especificar la economía, quisiera que dejáramos de pensar en dólares, que ciertos precios dejaran de fijarse en dólares, tendría que apuntar a lograr estabilidad de precios, estabilidad cambiaria, estabilidad de la economía, ni siquiera durante años, durante décadas, para que, como ocurre en gran parte del mundo, pensemos y actuemos más en moneda nacional y mucho menos en moneda extranjera. Mientras sigamos justamente con esta lógica, donde el Banco Central va prohibiendo o va poniendo cada vez más restricciones al acceso de dólares, vamos a seguir pensando como sociedad en dólares, más allá de que a corto plazo se puedan hacer ciertas cuestiones, como muy bien explicaba Leticia, para hacer más atractivos algunos activos en pesos versus activos en dólares, etcétera, etcétera. Más allá de las cosas que se pueden hacer en el corto plazo, en líneas generales, que el ahorro de las personas deje de estar en dólares y pase a estar en pesos requiere muchos años de estabilidad. Y cada vez que un gobierno trata de forzarlo cada vez con más restricciones, bueno, más incentiva justamente al ahorro en dólares, porque la gente termina descubriendo que le resulta mucho más seguro ese tipo de ahorro. En cuanto a los precios internos, como decía antes, en general están en pesos porque los costos están en pesos, y empieza a colarse el dólar en las decisiones internas cuando el gobierno o el Banco Central empieza a desplazar hacia las empresas a otros mercados para el dólar. Mientras tanto, mientras eso no ocurre, el dólar se traslada a los precios internos simplemente por el vínculo que hay entre los precios internos y el comercio exterior. De tal manera que estamos muy lejos de especificar la economía, y como decía al comienzo, eso es más parte de una forma de vender un conjunto de medidas que un intento concreto en que la gente funcione con pesos. Una preguntita, Gastón, ya que tocaste el punto de las empresas y lo comentaste antes sobre los importadores. ¿Es posible, las empresas hoy están pensando en dólares o en pesos cuando fijan sus precios, cuando tienen que tomar sus decisiones? Digo hoy justamente con las medidas que hemos conocido los últimos días, ¿no? En general piensan en pesos, en general piensan con su estructura de costos, y sí, la estructura de costos tiene incidencia del dólar por insumos importados, mucho en la industria, en los distintos sectores industriales. Y si algo pasa en Argentina, distinto de países más estables, es que la propia estructura de costos se mueve muy fuertemente en el corto plazo por los muy bruscos cambios de precios relativos que tenemos en la economía argentina. Cuando uno mira las estructuras de costos de empresas de otros países, uno puede ver que esa estructura, esos distintos componentes, la materia prima, la mano de obra, la reposición de maquinaria, etcétera, etcétera, es bastante parecida a lo largo de meses e incluso de años. Ahora, cuando uno mira Argentina, por ejemplo, en estos últimos 3 años, 2018, 2019 y lo que va de 2020, las fluctuaciones son enormes porque de golpe se escapa el dólar, como en agosto de 2018, que subió 50% en el mes, grosso modo arrancó en 27 y terminó en 40,
la proporción de materias primas y de reposición de maquinaria sube fuertemente, baja la composición o la participación de la mano de obra, por ejemplo, y eso genera un montón de cambios en las empresas. De hecho, de golpe les aparece necesidad de más capital de trabajo, de golpe empiezan a tener problemas financieros. Bueno, todo eso tiene que ver con la estructura de costos donde incide el dólar en condiciones normales, pero no es que las empresas, no estamos en una situación de tan alta inflación como a finales de los 80, cuando ya no tiene sentido ningún análisis de costo, y lo único que tiene sentido es colgarse al dólar, y si el dólar hoy sube 10%, los precios hoy suben 10%. Estamos lejísimos de eso. Estamos más en una situación donde el dólar entra por el costo de las materias primas, por el costo de reposición de las maquinarias, y en condiciones normales entra el dólar oficial, y cuando se empieza a desplazar a las empresas del mercado oficial, se las empieza a sacar del mercado oficial o a restringirle la entrada al mercado oficial, se empieza a colar el dólar financiero, es decir, todas las otras opciones de dólar que son relevantes para otras cuestiones. Sí hay algunos sectores de la economía que naturalmente tienen precios en dólares, pero eso no hace falta que se los cuente porque todos lo saben, que es por ejemplo el sector inmobiliario, pero ese es un caso muy particular, distinto de la generalidad de las empresas que me estás preguntando. Bien, clarísimo, muchas gracias, Gastón. Bueno, Diego, ¿cuál es la visión que vos tenés desde el sector como más macro, ¿no? Bueno, mirá, Diego, yo lo escuché atentamente a Leticia y a Gastón, coincido, te diría, con todo lo que dijeron, con lo cual voy a intentar complementar, digamos, lo que ellos aportaron. Yo creo que para mirar el problema que vos planteás como problema, es decir, se puede especificar o no la economía, no importa quién lo hace o cómo lo hace, se puede o no se puede, mirándolo de una perspectiva de la economía más clásica, si se quiere, me parece que se puede mirar esto con los libros de historia, o se puede mirar con la expectativa de futuro. Si uno lo mira con los libros de historia en Argentina, desde que la Argentina empezó a cobrar ese amor por el dólar, el argentino promedio, y la inflación se empieza a instalar como un aspecto, digamos, que penetra todos los sectores de la sociedad. Eso empieza a fines de los 60, principios de la década de 1970. Si uno mira de ahí en adelante, los momentos exitosos con ventana de tiempo, porque después siempre terminaron defeccionando, pero los momentos exitosos más corto, más largo, que siempre tuvo el país, llevando a estas iniciativas de volver a encontrar una moneda que cumpla con el tesoramiento, que permita armar las curvas de costo, que permita apalancarse, que permita hacer crecer instrumentos financieros, todos esos momentos tuvieron como condimento al lado un plan económico. Un plan económico con más o menos impronta en temas que, por ejemplo, mencionaba Gastón, con el tema de la estabilización de largo plazo, con temas fiscales, que digo, agrego, ¿cierto? O sea, todos estos planes económicos tenían un componente de estabilización de precios, un componente de cerrar brechas fiscales, un componente de crecimiento, un componente de frente externo. Entonces, digo, llevándolo a este punto, si yo me paro hoy y te tengo que responder con los libros de historia, yo te diría, bueno, la verdad que el gobierno viene diciendo, viene ambicionando, intenta, por las buenas, crear algunos instrumentos de la mano de haber reperfilado, como se ha dicho, digamos, desde el año pasado, algunas letras que estaban nominadas en moneda extranjera, es decir, viene manifestando intenciones, pero lo cierto que en el momento que quiera decir, vamos a especificar, a mí me parece que le está faltando, nos está faltando como país un plan económico que más o menos recorra los frentes clásicos, digamos, para poder comprender y poder alinear un proceso de expectativa empresaria, ciudadana, política, externa, o del mundo hacia nosotros, a 5, 10, 15 años. Eso hoy no está. Es decir, hoy uno lo mira al ministro de Producción y Desarrollo, lo mira al ministro de Economía, lo mira al ministro de Transporte, y la verdad que no está. Si uno quiere responderte con la expectativa de futuro, es decir, bueno, a ver, nos olvidemos de Argentina y nuestra historia económica, y qué chances hay de especificar la economía, mirando como de aquí para adelante, bueno, yo creo que ahí cambia la perspectiva. A mí me parece que el peso, digamos,
está llamado a ser protagonista. Esto es una percepción profesional mía. Está llamado a ser protagonista de una nueva película. Ahora, para que sea un buen protagonista y tenga una buena mención en los premios, y realmente termine siendo una moneda que permita atesorar, que permita ahorrar, que permita prestar, va a requerir de varias acciones que tienen que ver con acciones inmediatas, porque por ejemplo, el gobierno en lo inmediato tiene planteado la renegociación, estamos en un default, digamos, un default amistoso, pero con acreedor externo. Lo que no se dice, no se replica, es que en realidad Argentina está en default con toda la deuda nominada en moneda extranjera bajo legislación argentina desde mucho antes. Y eso la verdad es que está sepultado detrás de un decreto. Entonces, ¿cómo salga el gobierno después de que renegocie con los acreedores externos respecto a este punto? Que eso yo creo que sería el primer gran guión que debería protagonizar el peso. Que si el gobierno guiona bien esta secuencia, hay chances. Si lo guiona mal, me parece que empezamos a perder chances. ¿A qué me refiero? Que una vez que renegocien con los acreedores externos, tienen que decir qué van a hacer con la deuda nominada en moneda extranjera bajo legislación argentina. Ahí se abre un escenario que podemos tener un plan Bonex, y podemos tener una especificación compulsiva al tipo de cambio oficial que no se atreven aún a tocar, pero que sí en realidad mandan a los importadores a comprar, digamos, a un precio más de mercado, como hablamos antes, o pueden decidir trabajar en un ámbito, como decía Leticia, más voluntario, más amistoso, como vienen haciendo con esta especie de rollover de letras de dólares a pesos. Entonces, esta secuencia que va a seguir con la deuda moneda extranjera local, que es lo que ya está, y se va a venir después de estos días de junio, van a tener que explicar qué van a hacer en esta parte, sumado al programa de estímulo que va a necesitar la Argentina para crecer. Mirá, yo tengo un dato que es el siguiente. El gobierno de Estados Unidos, con información oficial publicada por una de las reservas federales de ellos, tiene proyectado un crecimiento de 25 puntos de la deuda pública para sostener el programa de estímulo que ellos llevan adelante. Ese valor de programa de estímulo para recomponer la economía de Estados Unidos, traducido a nuestra economía, que más o menos nuestra economía hoy es 50 veces la economía americana, es decir, 50 veces menos. Somos 7 veces menos de población, 7,5, pero en economía obviamente somos mucho más pobres, 50 veces menos. Eso en nuestro país representa un programa de estímulo del orden de los 70 a 80 mil millones de dólares. El Banco Central, como viene, y como va a seguir hasta fin de año, va a terminar emitiendo en el orden de los 20 a 30 mil millones de dólares. Entonces la pregunta 2 que va a tener el gobierno en este semestre y el inicio del que viene es, ¿de dónde va a sacar los otros 40 o 50 mil millones de dólares para recomponer la economía? Pero bueno, si estas acciones las hace bien, de buena manera, y empieza a escribir unos guiones trimestre a trimestre correctos, yo creo que el peso tiene una oportunidad histórica de transformarse por primera vez en los últimos 50 años en una moneda que nos permita, digamos, hacer funcionar como economía y como país. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Les voy a dar unas gracias muy especiales a los tres por haber participado. Los saludo, les dejo un saludo para todos, y bueno, nos estamos encontrando nuevamente en otras de estas producciones de Zoom de La Voz, de los Andes y Vía País. Muchas gracias a los tres. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Gracias.